www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos, parte 4. Falso profeta. En los tiempos bíblicos aparecieron muchos falsos profetas, y su número aumentará en los últimos días. El último falso profeta acompañará al anticristo. Apocalipsis 16:13. Fariseo. Separatista. Miembro de un estricto grupo que comenzó su existencia algo más de un siglo antes de Cristo. Los fariseos observaban la letra de la ley escrita de Moisés y añadían la tradición oral, que según ellos le había sido entregada al propio Moisés. Fe. La creencia en Dios y en Cristo, expresada en una obediencia confiada y sincera. La fe bíblica siempre va más allá del simple creer que algo es cierto. Siempre tiene como objeto a Dios y a Cristo. Federalismo. Teología de los pactos o calvinismo maduro, tal como se desarrolló en el siglo XVII. Filiación. De latín filius, que significa hijo. La relación entre Dios Padre y Dios Hijo dentro de la divinidad eterna. Filología. El estudio del lenguaje tal como se utiliza en la literatura y como medio de cultura. Franciscanos. Una orden católica romana fundada por Francisco de Asís en 1209. Comenzaron como predicadores callejeros. Género literario. Un tipo o forma de literatura, como prosa, poesía, narración, discurso, endecha, himno, visión, sabiduría, etc. Glosolalia. Del griego glosa, que significa lengua, idioma, y lalía, que significa discurso, hablar. Es el don de hablar en otras lenguas dado por el Espíritu Santo. Gnosticismo. Una enseñanza que comenzó en el segundo siglo, según la cual la salvación viene por medio de un conocimiento superior especial. Algunos enseñaban que la materia física es mala. La mayoría negaban la humanidad de Cristo. Gobierno episcopal. Gobierno de la Iglesia por obispos. Gobierno congregacional. El gobierno de una iglesia por sus miembros, que se consideran a sí mismos con derechos iguales. Gobierno presbiteriano. El gobierno eclesial dirigido por ancianos. Presbíteros, entre los que se incluyen los ancianos predicadores, pastores, y los ancianos gobernantes, que ayudan al pastor. Gracia, favor inmerecido, las riquezas de Dios distribuidas a expensas de Cristo, su generosidad hacia la humanidad. Gran avivamiento, el avivamiento que tuvo lugar en Estados Unidos entre los años 1725
y 1760. Hades. La mitología griega usaba esta palabra como el nombre de un sombrío dios y también el de un tenebroso mundo inferior donde situaba a los espíritus de los muertos. El Nuevo Testamento traduce la palabra hebrea Sheol y siempre se refiere a un lugar de sufrimiento. Lucas 16, 23 y 24. Amartiología. Del griego amartía, que significa pecado. El estudio de las causas, naturaleza y consecuencias del pecado. Helenístico, relacionado con las ideas y prácticas de la cultura griega, tal como se desarrollaron en el Imperio Romano. Enoteísmo, la adoración a un dios sin negar la existencia de otros dioses. Herejía, la opinión o forma de pensar que contradice las enseñanzas de la Biblia. Hermenéutica, del griego hermeneuo, que significa explicar, interpretar. La teoría para la comprensión del significado de un pasaje, en la que se incluyen el análisis del texto, su intencionalidad, su contexto y las costumbres y cultura del autor humano. Hipóstasis, término griego que significa ser real, verdadero. Se usa para designar a las personas dentro del ser único o esencia única del Dios uno y trino. Homoousia emin, expresión griega que significa de la misma naturaleza o esencia que nosotros. Inerrancia, la verdad sin error de ninguna clase. Infalibilidad, la incapacidad de errar que es característica de la Biblia. Inspiración verbal plenaria, la inspiración total de las Escrituras hasta las mismas palabras de los autógrafos. Iluminación, la obra del Espíritu Santo cuando nos proporciona comprensión sobre las verdades de la Biblia. www.conocimientobiblico.com